que considera su propiedad. Por ejemplo, familia, la noción de familia viene del vocablo famulus, que significa esclavo. Woman, en inglés, el origen de ese concepto significa propiedad del hombre, woman, ¿no? En quinto lugar, dice Domenech, habilita una visión de totalidad pensar a la economía como economía política, porque complejiza los términos, ¿no? Respecto a la apropiación, a la legitimación, al intercambio, a las relaciones causa-efecto y efecto-causa de los sujetos y las clases sociales conforme a su relación con la propiedad. En definitiva, podremos decir, el concepto de economía política complejiza radicalmente la relación humana en torno a la propiedad y la producción, sea de bienes como de nuevas relaciones, interacciones o modos. Pero ¿para qué complicarla de este modo? ¿No es la economía a secas la ciencia de la administración de bienes y recursos escasos como se la define? El modo de simplificar un problema no garantiza de ningún modo su solución. Por el contrario, hay que decir, nos puede llevar a una visión segmentada, parcial, abstraída de un cuadro más amplio. Esto fue exactamente lo que acontecería con la lógica del disciplinamiento de la realidad que promovió el pensamiento positivista en el siglo XIX. Un proceso que desde la filosofía crítica de la epistemología, es decir, la que piensa el conocimiento, se suele advertir como, o podríamos decirlo como de simplificación condicionada. Es decir, una simplificación de la realidad, un disciplinamiento condicionado a los intereses de quienes tienen o tenían la propiedad de los instrumentos de medición, la propiedad colonial, la propiedad capitalista o la propiedad de género. La economía a secas sufre en este periodo un proceso de despojo de sus vínculos con las humanidades y las ciencias sociales durante el siglo XIX y el siglo XX, de modo tal de no ser sospechada de un supuesto saber no riguroso. En realidad, dice Wendy Brown, una politóloga norteamericana, se trató de un proceso de extirpación de las preguntas incómodas que las humanidades hacen a las planillas de Excel, a los efectos de los shocks desregulatorios, a las proclamas eficientistas de ajuste, a la flexibilización laboral o el concepto de achicamiento. Ese lenguaje ha sido prolijamente despojado de rastros del dominio de la propiedad sobre los derechos de otros y de esos otros avisando que todo aquello los inhumaniza. Y esto nos debe llevar a pensar en ese lenguaje tan aséptico, tecnificado y ambiguo que utilizan a veces estas usinas del pensamiento económico despolitizante, sea ese seminario del Malva, sus interlocutores o los organismos locales internacionales que plantean esa falacia de la separación economía-política, ¿no? Separando, digo, los términos economía y política o política, y que se postulan incluso por encima de las disputas domésticas como si hablaran desde un ámbito desprovisto de intereses. Su interés concreto es que gane una lógica del dominio frente a cualquier otra posibilidad. Por ello quiere neutralizar, bastardear o sindicar a la política como el concepto que arruina lo que en un Excel es perfecto. ¿Sobre qué decidimos los humanos si tenemos privado el acceso a disputar el dominio que nos arroja condiciones de vida precarias, empobrecidas, ridículamente inflacionarias? ¿Cómo es que las mayorías populares tenemos que aceptar no interferir en la libertad del dominio del mercado que nos jura regirse por la eficiencia, no por intereses particulares, pero que invariablemente se nutre de nuestra explotación, usura y precariedad para sostener su tasa de ganancia en positivo y en alza y para unos sectores de privilegio? Esto no es opinión. De hecho, puede verificarse en la propia construcción teórico-política del llamado neoliberalismo, término con el que acuerdan autopercibirse el FMI o los institutos Adam Smith o el Instituto Walter Eucken, usinas de la economía desregulada, la privatización y la individualización de los contratos. Lo que tenemos que entender del neoliberalismo, dice Quinn Slobodian, un historiador canadiense, es que ha planteado desde sus orígenes, allá por la década del 30 del siglo XX, una disputa frontal y sin eufemismos, como lo decías vos recién, contra la eventual democratización del dominio del mercado, así como una lucha despiadada por terminar con aquello que las soberanías estatales o populares le quitaran, por caso la potestad de decidir por sí mismo cuánto y a quién pagar por su trabajo, o hasta cuándo usufructuarlo, o qué devolver a la comunidad del valor socialmente producido. Wilhelm Röpke, uno de sus estandartes, ¿no?, de la economía neoliberal, hacía hincapié en la separación economía y política, ¿no?, que Melconian retoma, cuando decía Röpke en un seminario, en una conferencia en 1955, que debía reducirse la soberanía nacional
concretamente decía abolirse todo exceso de soberanía. Algo que otro economista más conocido tal vez para muchos, Friedrich Hayek, ¿no?, de la Escuela de Friburgo, desarrolló mucho más profusamente. De hecho, para Hayek había que dar una solución jurídica e institucional, dicho por él, para los efectos perjudiciales de la democracia en los procesos de mercado, ¿no? Para estos, en definitiva, la economía no debe ser política, porque ello supondría que ésta debería someterse al primero de los derechos humanos, el derecho de existir. Algo tan elemental, hoy hackeado críticamente por el dominio de mercado local y global, al cual quieren convencernos de arrojarnos definitivamente a sus brazos fauces, lo que supone, primero, convencernos de rechazar la política y dejarla en manos de técnicos y tecnócratas de la economía. A ese dominium, a esa separación, a esas reducciones y a esos tecnócratas se oponía Manuel Belgrano, a quien hoy podemos tranquilamente recordar, ¿verdad? Habría que escucharlo y no solamente hacerlo estampita. Cierro con una cita suya sobre economía política. Decía Belgrano: todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de su estado a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir no solo el darles nueva forma, sino aún de atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. Bien se descubre que el fin que llevan es de tener las manos empleadas para que consigan su bienestar y el de atraerse las riquezas, pues nadie ignora que la nueva coordinación que se le da a la materia prima le da un valor en mucho excedente al que tiene encima aquella, el cual queda en poder de la nación que la manufactura. Esto decía Belgrano. Belgrano lo que está haciendo es criticando al monopolio oligárquico, agroexportador y aristócrata de la época. Belgrano entendía la necesidad de hacer comprender que toda economía es economía política. Y lo reivindicamos, creo hoy muchos, por ello, como uno de los grandes libertadores demócratas y democráticos de aquel y tal vez de este tiempo. Deberíamos imaginar cuál sería la reacción de Belgrano al escuchar a Melconian, a los melconianes, en el seminario del Malva o en cualquier cafetín de nuestra ciudad. Impresionante, impresionante, Santi. Recordaba, mientras hablabas, las palabras del economista Álvarez Agis, que fue el viceministro de Kicillof, cuando fue ministro de Economía. Pero tiene una posición más moderada. Tiene una posición más moderada, pero así todo, dijo los otros días respecto de la cuestión del trigo, porque este discurso de defensa de los intereses del sector del campo, frente a una situación de guerra, no nos olvidemos, hay una guerra en el mundo que ha disparado el precio del insumo básico del alimento principal del planeta, que es el pan o los panificados. Dijo Álvarez, y bueno, es posible que no sea el momento oportuno de limitar o de poner retenciones al precio del trigo porque lo están por sembrar. El punto es que aquí hay gente que hoy está por no comer. Claro. Por esta situación. Claro. Y el gobernante está para eso, para decir qué hace en una situación de guerra, si privilegiar el negocio de los que pueden perder un poco de plata porque le ponen retenciones, o pensar en el alimento de los que mañana no van a tener que comer. Exacto. Y ahí hay política, no economía. Exacto. El problema es justamente, digamos, ¿no?, cuando la política, como dice el Guille Rica, ¿no?, se convierten, digamos, o los políticos se convierten en comentaristas de la realidad, digamos, ¿no? Bueno, sí, ya sabemos, digamos, ¿no? Sabemos de los precios internacionales, sabemos de la guerra, sabemos de lo que genera, digamos, ¿no?, en términos inflacionarios, la inflación multicausal, sabemos de las dificultades que genera, digamos, ¿no?, esa inflación para los salarios. Sí, lo sabemos. Hay que hacer algo, ¿no? Es decir, la cuestión está en la decisión. Claro, anoche, ¿no?, habló el presidente en el programa de ¿cómo es? El gato Silvestre. Gustavo Silvestre, en un acto que había en Buenos Aires por el 25 de mayo, locro. Una pregunta al pasar, le dice, bueno, Silvestre le dice, ¿por qué no envía el proyecto de las retenciones al Congreso, aún no teniendo garantizado la aprobación, pero por lo menos que se discuta? No, dice, pero porque vamos a perder. Lo que queremos es abrir el debate. No, claro. Un presidente propone como solución a un problema abrir un debate. No, vos tenés que tomar decisiones. No, claro, no, porque en términos, digamos, esto que decíamos, ¿no?, la economía política supone hablar de dominio y de sujetos que dominan la posibilidad de que otros sean más libres o puedan comer, digamos, ¿no?, o puedan, digamos, tener el derecho a existir, como decía Robespierre, ¿no? Una cosa tan elemental como esa.
lo primero que hay que garantizar es el derecho de existencia. Y eso no puede ser sometido a debate, digamos, ¿no? Hay países en el mundo, digamos, Indonesia el otro día cerró, por ejemplo, ¿no?, la exportación del aceite de palmera, digamos, que es un principal insumo comestible en ese país. India lo hizo con el trigo. India lo hizo con el trigo y con el azúcar, hoy, digamos, ¿no? También, digo, las decisiones tienen que tomarse y uno no las puede tomar consintiendo lo que la realidad ya nos ofrece, porque lo que la realidad ya nos ofrece son las estructuras económicas neoliberales, son las estructuras que favorecen tendencialmente siempre a los mismos sectores. Yo lo escuchaba recién hace un rato cuando lo entrevistaban a Gutiérrez en mi querido pueblo de Las Higueras. Y uno dice, bueno, a ver, estos sujetos convalidan inmediatamente una estructura. Él decía, no, porque en Córdoba todos saben lo que va a suceder mañana, que no hay... Claro, todos saben lo que va a suceder mañana porque Córdoba, digamos, históricamente protege a los mismos sectores. Acá en Córdoba ganan siempre los mismos. Pero Córdoba tiene, el Río Cuarto tiene las tasas de desempleo más altas del país. Córdoba tiene una de las poblaciones más empobrecidas del país. Los salarios docentes, los salarios en salud son de los peores del país. La policía le pega siempre a los mismos en Córdoba. Y son siempre los del mismo color de piel y de los mismos barrios. Entonces, no puede... El Poder Judicial, no lo dejes afuera. El Poder Judicial falla siempre a favor de los mismos sectores de poder. Entonces, si Gutiérrez es, como dice Rica, otro comentarista de la realidad, porque legitima permanentemente las estructuras de poder, las estructuras de dominio. Entonces, es una vergüenza escuchar a gente que quiera, digamos, luego convalidar y proponer ese modelo como modelo nacional. Esos sujetos separan economía de política. Nosotros tenemos que trabajar por pensar, digamos, que la economía se piensa como economía política. Hay proyectos políticos, ¿no?, que con su economía política hacen o pueden hacer la vida mejor de las personas. Pero para eso tienen que tomar decisiones, ¿no? En su momento tienen que decir, bueno, esto se debate, pero esto no se puede debatir hoy. El derecho a la existencia no se puede poner en tensión. Pareciera que hay un debate más político ahí, más profundo de, por ejemplo, la debilidad del gobierno, digamos, cómo ha sido construido o no construido el poder, en este caso encabezado por el presidente Alberto Fernández. Pero los gobiernos tienen debilidad de origen, salvo que tengas 60% de voto. Tú vas a tener que construir con decisiones. El de Alberto Fernández es como casi te diría, digamos, yo soy joven, pero digo, uno de los pocos casos en los que vos decís, lo que diga va a ser cuestionado por todo y por todos. Digo, ¿viste que lo convierten casi en un meme? Se habla de que Alberto Fernández ya casi es un meme, diga lo que diga, haga lo que haga. Es muy difícil cuando vos ya no tenés absolutamente credibilidad en la palabra. Y digo, lo salió el otro día a desmentir Julián Domínguez. Parecía que el presidente terminaba siendo el ministro de Agricultura al presidente. Sí, complejo construir. Otro presidente, Cristina, Néstor, Carlos Menem, Macri, lo hubieran eyectado a un ministro que te refuta, sí, por supuesto, a las 2 horas. Por supuesto. Lo hubieran eyectado. No es normal eso, lo que está pasando, digo, no es normal. Nosotros lo estamos naturalizando, pero en la estructura del poder, el otro día lo decía Santoro, que hay una segunda discusión más profunda, que es la concepción del poder que tiene el kirchnerismo, que tiene el albertismo, cómo se construye, cómo se consigue el poder y después cómo se ejerce. A partir de ahí, digo, en toda esa discusión, que es como más para el frente de todos, por decirlo, yo lo que digo, pues escuchándolo a Santiago, también a Gutiérrez, yo estoy como conectando todo, lo que me parece que subsiste, y es el mayor problema, es cultural, en el sentido que vos decías, Santi, bueno, todos sabemos que hay los precios internacionales, cómo están ganando, y yo no sé si todos lo sabemos. Digo, Gutiérrez acaba de decir que no sé si hay tal renta inesperada, ¿entendés? Entonces digo, si vos ya estás cuestionando la realidad, claro, cuando no tenemos la misma base para debatir es complicado. Exacto. Hay evidentemente hay un problema de formación, digamos, ¿no? Y hay un problema que creo que esta presidencia, digamos, de Alberto Fernández no ha asumido, que es la de dar justamente darse la construcción del poder que no tiene. Porque es evidente que todo gobierno que quiera disputarle poder a los que dominan el mercado, a los que dominan los números de las retenciones, a los que dominan la renta extraordinaria que efectivamente tienen, va a generar problemas, va a generar un antagonismo. Sí. Entonces, frente a esos sectores de dominio, el sector, digamos, de apoyo son los sectores populares, son los sectores que justamente tienen en tensión hoy su derecho a existir. Y esos sectores hay que empoderarlos, hay que informarlos, hay que construirlos. El poder no se tiene naturalmente, no existe una investidura que dé poder, está demostrado, digamos, ¿no? La investidura presidencial no es la garantía del poder, no es poder. El poder son relaciones, decía Foucault, y hay que construir esas relaciones de poder, ¿no? Santi, como siempre, un lujazo. Muy amable y gracias por venir en este día patrio. Por favor, me voy a comerlo. Santiago Polo, para la mañana así son las cosas.